muchas gracias a todos por estar en esta sesión. La idea un poco de esta presentación, que trata un poco o voy a tratar de abrir y de lanzar una serie de preguntas o de cuestiones de cara para que luego los distintos panelistas, bueno, pues también introduzcan y vayan realizando sus distintos comentarios. Mi idea un poco de la idea fuerza en general de esta presentación es sobre todo el presentar no lo que es 5G, porque al final 5G es algo que ya venimos demasiado tiempo, digo yo, hablando, porque al final es una tecnología que llevamos más de 10 años hablando de ella y viene y parece que nunca llega. Entonces, no tanto presentar qué es el 5G, sino sobre todo dar una visión de las capacidades que va a tener esta tecnología para transformar otros sectores productivos. No única y exclusivamente lo que tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones y la digitalización, sino cómo el 5G puede ayudar a crear nuevos modelos de negocio en otras industrias, en otros sectores. Creo que es uno de los temas que quizás el mundo de las telecomunicaciones ha sido algo endogámico y es importante mirar hacia afuera porque las telecomunicaciones están cambiando, la digitalización está cambiando muchas de las industrias tal y como las conocemos hoy en día. Y si el sector es capaz de liderar esa transformación, tendrá un futuro mucho mejor que si simplemente somos facilitadores de infraestructuras. Como he comentado, no voy a definir lo que es el 5G. Aquí, bueno, pues, trataba de reflejar una serie de evolución, de cómo han ido evolucionando las redes y las tecnologías de las comunicaciones. Desde el origen, el 1G, GSM, GPRS, 4G, hasta finalmente el 5G. Pero ¿qué es lo que nos facilita el 5G? ¿Cuáles son las potencialidades que nos abre el 5G? El 5G por sí mismo, ¿qué nos da principalmente? Bueno, pues tener una muy baja latencia, tener un ancho de banda, unas velocidades mucho mayores, pero el 5G por sí solo no sería nada. El 5G se va a apalancar y va a ayudarse de otras tecnologías para que, bueno, pues sea capaz de reflejar toda su potencialidad. Tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías como el Big Data, el Internet de las cosas, al final un conjunto de tecnologías que van a posibilitar una transformación digital de muchos sectores productivos. Aquí ponemos algún ejemplo, hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de agricultura inteligente, hablamos de logística y también otro de los aspectos que el 5G va a ayudar y que creo que es otro de los elementos y fuerzas que están y que emergen cada vez más dentro del sector de las telecomunicaciones, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. El 5G va a ayudar a hacer más sostenible la industria de las telecomunicaciones con un consumo menor y sobre todo va a posibilitar hacer más sostenibles otras industrias. Por lo tanto, creo que son conceptos que son importantes a la hora de ponerlos encima de la mesa, porque el 5G, bueno, pues implicará una serie de inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones, pero el 5G no va a ser ni va a desplegar toda su potencialidad únicamente en el B2C, en el consumidor habitual. El 5G necesita transformar las industrias, transformar los sectores económicos para poder desplegar toda su potencialidad. Unos gráficos que a los consultores nos gusta mucho siempre dibujar cosas para tratar de reflejarlo, pero simplemente cómo el 5G puede ayudar a transformar sectores productivos, como he mencionado previamente, como puede ser el sector agroindustrial. Hemos trabajado en muchos países de la región, desde mi empresa, desde Deloitte, a ayudar o a tratar de llevar la tecnología a distintos sectores económicos, como puede ser el agroindustrial, con una gran cantidad de aplicaciones que el 5G, unidos a estas otras tecnologías que previamente he mencionado, van a ayudar a poder transformarse. También hablamos de ciudades inteligentes, podemos hablar también del sector de la manufactura, esto que hablamos de la industria 4.0, que son elementos clave y fundamentales de cara a una transformación digital de los distintos sectores económicos. Y yo cuando hago este tipo de presentaciones en distintos sitios, muchas veces lo que planteo es, si
no somos capaces, la industria de las telecomunicaciones, si no es capaz de liderar esta transformación, habrá otros que lo vengan a liderar. Hay ya elementos de un espectro que va a ser un espectro no licenciado, que no tienen por qué ser poseedores del mismo los operadores de telecomunicaciones, y además, y lo que es también muy relevante para los distintos países de la región y del mundo, es que si implantamos de manera tardía la tecnología 5G, habrá otros países que se suban al carro antes y, por tanto, sean capaces de tener unas industrias y unas empresas más digitalizadas que permitan y que les permita ser mucho más competitivos. Una de las claves de la región frente a otras regiones del planeta es que la productividad en Latinoamérica es más baja y en muchas ocasiones es por el uso de la tecnología. Por lo tanto, el ser capaces de liderar, no digo liderar, pero por lo menos no perder el tren de la transformación digital con el 5G como palanca, va a ser un elemento fundamental, o debería ser un elemento fundamental de los distintos países de la región. Como ya he mencionado, existen multitud de casos de uso, porque es una tecnología que no viene a transformar el sector de las telecomunicaciones per se, que también, sino sobre todo a transformar muchos de los distintos sectores económicos de los países. Existen muchos actores dentro del ecosistema 5G. Como ya he mencionado, no solamente nos vamos a encontrar con los tradicionales, los operadores de telecomunicaciones. Es clave y son claves los financiadores, son claves las administraciones públicas. Ahora mencionaré y explicaré brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, que sé que a la una tenemos que cortar. Es clave la colaboración público-privada para una correcta implantación del 5G. Se necesitan a los gobiernos, se necesita a los reguladores y obviamente se necesitan a la empresa privada y a los operadores. Y como he mencionado, no solo operadores de telecomunicaciones, sino también empresas de otros sectores económicos, porque esa va a ser la mayor potencialidad que nos va a dar el 5G. Es la transformación de otros sectores económicos. ¿Cómo nos encontramos? Pues es cierto que la región de Latinoamérica se encuentra rezagada frente a otras regiones del mundo, principalmente pues, las típicas más de Japón, Corea, también Europa y Estados Unidos, que obviamente han realizado y están realizando grandes inversiones en cuanto al 5G. Pero todavía es cierto que son inversiones muy relevantes, pero todavía estamos en un 5G, no el 5G puro, por así decirlo. Vamos poco a poco y, por tanto, todavía no se ha perdido el tren del 5G en la región, si bien, obviamente, existen muchos deberes por hacer por todas las partes. Pero bueno, ya empieza a haber despliegues 5G, ya hay operadores que están trabajando y que están, sobre todo, realizando grandes inversiones en esta tecnología. Aquí me paro y agradezco de nuevo a la CAF porque es un poco quienes me han traído aquí. Junto con ellos estamos desarrollando lo que hemos denominado una hoja de ruta. No pretende sentar cátedra, no pretende ser la Biblia, sino simplemente tratar de organizar una serie de ideas que creemos que son relevantes de cara a la implantación futura y presente incluso del 5G. Esta hoja de ruta trata de pues poner en un documento negro sobre blanco lo que creemos que son las mejores prácticas y qué se debe hacer por parte de los distintos gobiernos, reguladores y operadores para poder hacer un despliegue del 5G lo más rápido y además lo más eficientemente posible, puesto que al final pues el dinero es finito. Antes lo escuchaba en otra ponencia. Si todo el problema es dinero, pues solo es el dinero el problema. Obviamente pues el problema es el dinero porque no es infinito y por tanto tenemos que pues centrarlo y focalizarlo en los lugares donde vaya a tener un mayor impacto. Por tanto, hemos realizado este ejercicio, esta hoja de ruta, y la hemos dividido en 5 grandes pilares. El primero de ellos es el de infraestructura, obviamente. Para poder disponer de una tecnología 5G es necesario realizar inversiones en infraestructuras. Pero aquí también creemos que es muy relevante todo lo que tiene que ver con la colaboración público-privada. Es importante que pues seamos capaces
de llevar el 5G no solamente a las grandes ciudades, a los grandes núcleos urbanos, sino sin ser capaces de hacer una mirada más amplia y tratar de llevar el 5G a más zonas. Por lo tanto, la colaboración público-privada emerge como uno de los elementos clave. Existen pues distintos ejemplos a nivel internacional. Yo pongo a veces el caso de España, soy español, no sé si se ha notado por el acento, pero se está realizando grandes inversiones. Es cierto que tenemos la suerte de que hemos recibido muchos fondos europeos y muchos de ellos están impulsando muchos despliegues en el entorno del 5G y de la digitalización. Pero son elementos clave, infraestructuras, compartición de infraestructuras en todo lo que tiene que ver con el 5G, y ahí entronco con otro de los pilares, que es el pilar regulatorio. Necesitamos una regulación que fomente la inversión. Y además el 5G abre otros abanicos, como tiene que ver todo lo que tiene que ver con la regulación asociada a la ciberseguridad. El 5G pues trae una serie de peligros que tenemos que poner encima de la mesa para tener un marco adecuado que pues permita un correcto desarrollo del 5G, que de hecho todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad ha sido uno de los elementos que quizás han retrasado más el despliegue del 5G. Otro de los pilares clave es el espectro. Se necesita el espectro. Y aquí, pues desde el lado de los operadores, desde luego, un espectro lo más barato posible, obviamente, que fomente la inversión y no la recaudación. Pero es necesario realizar esa política de espectro por parte de los reguladores y de los distintos gobiernos. Otro de los elementos clave que nos trae el 5G es el pilar de la innovación. Existen muchas iniciativas, como he mencionado previamente. El 5G va a transformar muchos sectores económicos, por lo tanto se requiere no solamente lo que es la tecnología 5G, sino muchas tecnologías adyacentes que van a fomentar el uso del 5G, y por lo tanto la innovación con pilotos específicos en distintos sectores económicos pueden ayudar a un gran despliegue de todo lo que tiene que ver con el 5G. Y otro de los elementos que en el proyecto, junto con la CAF, lo hemos puesto encima de la mesa, es el de la capacitación. Podemos tener una gran oferta, pero si nuestros ciudadanos no están lo suficientemente formados, y ya no voy tanto al ciudadano corriente que rápidamente usará bien su 5G para descargarse más rápido las películas y ver el streaming, etc., eso no me preocupa tanto, sino los distintos sectores económicos, las distintas industrias que sean capaces de incorporar gente que sea capaz de sacar toda la potencialidad del 5G, como ya he mencionado, en la industria agrícola, en la industria manufacturera, en la industria logística, en general en todas las industrias que conforman nuestra economía. Es clave la capacitación, que tengamos gente formada para poder realizar un amplio despliegue del 5G. No me quiero alargar mucho más. Aquí tenemos obviamente un documento mucho más relevante que espero que próximamente podamos publicar, porque estamos ya ultimando los últimos detalles, valga la redundancia, donde pues tratamos de reflejar estos elementos, esta hoja de ruta que creemos que puede ayudar a gobiernos a impulsar el despliegue y el desarrollo del 5G en la región. Como ya he dicho, no pretendo robar el papel al moderador, simplemente dejar una serie de preguntas en el aire, pues que creo que son importantes, ¿no? que debemos tener como de autoexploración, ¿no? ¿Qué aspectos son necesarios? ¿Qué necesitamos para un despliegue adecuado del 5G en la región? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos y los reguladores? Yo he mencionado que obviamente son actores clave. ¿Cuáles son las capacidades necesarias en la región para poder desarrollarlo? Y luego, ¿el resto de industrias son conocedoras de la potencialidad que tiene el 5G? ¿Somos capaces desde la industria de telecomunicaciones de seducirles, igual que hemos hecho en el pasado con los usuarios, para usar sus dispositivos móviles, pero en este caso con las distintas industrias? Y aquí me callo y dejo de nuevo la palabra al moderador para que modere el panel. Muchísimas gracias y cualquier cosa a la orden.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por las preguntas. Yo pienso que la sesión podría moderarse sola. Puedo partir, ver el fútbol. De todas formas, el dinero es finito, pero el trabajo es todavía mucho. Quisiera invitar a los ponentes a subir al palco para nuestra discusión. Sergio Valdés, viceministro de Conectividad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Mirna Lira, vicepresidenta Junta de Comercialización de Tecnología en AT&T México. Elizabeth Peña, jefa de Relaciones Gubernamentales e Industriales para LATAM Norte y Caribe en Ericsson. Germán Arias, gerente de Gobierno y Asuntos Regulatorios para Hispanoamérica en la empresa SBI Communications. Y Álvaro Calderón, jefe de Unidad Innovación y Nuevas Tecnologías en CEPAL. ¿Me escuchan? Ok, voy a sentarme aquí. Al lado. Ok, me gustaría en unos minutos, porque el tiempo no es mucho, tener la visión de cada uno de ustedes sobre algunos puntos principales sobre el tema de la transformación digital y del 5G. En particular, desde sus puntos de vista, ¿cuáles son los principales desafíos para la transformación productiva, económica y social en América Latina? ¿Y cómo pueden las nuevas tecnologías, en particular el 5G, ayudar a enfrentarlos? Voy a empezar aquí. Sí. Bueno, definitivamente creo que los países de América Latina están sufriendo una crisis impresionante por varios factores. Estamos viviendo una crisis económica mundial, por otro lado, una pandemia que nos ha devastado, un efecto inflacionario que nos está mermando muchísimo nuestro poder adquisitivo, y todo esto lo estamos navegando junto con un tema en donde tenemos que estar muy ocupados de una crisis de cambio climático y, por supuesto, toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Estaba leyendo alguna documentación de la CEPAL donde justamente mencionaba cómo salimos de este bache. Y mencionaba tres temas importantes que se me hicieron muy relevantes, y el primero es, necesitamos reactivar la inversión, ya lo mencionaban. Creo que los países en Latinoamérica son los que menos invierten en desarrollo e investigación. Entonces creo que poner foco en esto para poder crear productos y servicios muchísimo más al alcance de nuestros clientes, porque ahora los clientes ya no se conforman con cualquier cosa. Ahora nuestros clientes tienen acceso a un montón de información, pueden ver qué productos y servicios hay en otros países. Entonces eso nos provoca y nos obliga a ser mucho más disruptivos. Por otro lado, está comprobado que los países en América Latina ejercemos muchísima presión sobre nuestros recursos, y no así tenemos metodologías para regenerar estos recursos. Entonces, me parece que la creación de bioeconomías circulares, hacer una transformación energética de nuestros recursos para poder ser empresas mucho más sustentables es fundamental, y por supuesto el subirnos al tren de la transformación digital. Hoy, como ya lo mencionaban, tenemos acceso a tecnologías 5G que van a ser habilitadoras de IoT, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Siempre que pienso en estas tecnologías, lo pienso para conmigo misma, y me encanta. A mí yo odio ir al mall, odio ir a las tiendas. Siento que es mucha pérdida de tiempo, entonces me encantaría ir o tener el catálogo de ropa y que me pudiera yo sentar y probarme todo lo que está en la tienda. Entonces lo pienso conmigo misma, y supongo que muchos de los clientes, muchos de los consumidores piensan en muchas cosas. Entonces creo que tenemos que estar muy cerca de la gente también para ver cuáles son sus necesidades, porque a veces parece que es como el huevo y la gallina, ¿no? Y decía, bueno, nosotros como operadores, como los líderes de tecnología, somos quienes tenemos que llevar ideas al cliente, pero nosotros también tenemos que estar muy cerca del cliente para saber qué es lo que necesita. Divina, muchas gracias. Esos son puntos muy importantes. Vamos a escuchar a CEPAL más tarde, ver cómo comentaron estos puntos que mencionaste. Y, Elizabeth, ¿cuál es tu punto de vista como otro operador en la región? Nosotros somos... Hola. Ericsson es desarrollador de tecnología, pero bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Escuchaba a Carlos y se me vino muchas ideas a la mente, de hecho abarcó muchos temas de los que consideramos son un reto, pero sin duda el reto más importante que tenemos es transversalizar la tecnología. ¿Cómo llegamos a otros sectores? ¿Cómo involucramos a otros sectores en el sector tecnológico? Tenemos retos que ya se han venido mencionando a lo largo de estos 2 días, que son obviamente el costo tan alto del espectro. Ese es un reto importantísimo en la región. Hay que ver que estas iniciativas, ya escuchaba yo en un foro en Colombia, que tienen planeado reducir el costo del espectro. También en México ayer se anunció que se planea reducir el costo del espectro, pero creemos que lo importante no es que se piense, es que se realice, llevar las acciones a las palabras a acciones. Entonces necesitamos realmente que se disminuyan los costos del espectro, pero tenemos otros retos. Tenemos retos en temas del despliegue de infraestructura. Hay un tema de homologación en los estados, no nada más es un tema en México, es un tema en la región. El tema del despliegue de infraestructura ha sido un tema que se ha discutido desde hace muchos años. Sigue habiendo un tema normativo, que eso es una barrera importante para los operadores en el tema de despliegue de infraestructura. Tenemos temas como la parte de ciberseguridad, ya lo mencionaban por ahí, cómo hacemos que estos ecosistemas tan tecnológicos que conectan todos los dispositivos sean realmente seguros y que obviamente se sientan los usuarios, las empresas seguras al tener estas tecnologías en el ecosistema de ciberseguridad. Diferentes países, incluso México, ha tenido ciberataques súper fuertes. Y bueno, eso es un punto en donde realmente hay que poner atención. Otro tema importante es el tema de sustentabilidad. ¿Cómo logramos que las empresas entren a este círculo? Porque obviamente el tema del cambio climático es importante y coincido con todos los puntos, ya ni voy a abundar en ese tema. Otro tema importante es el tema cultural. ¿Cómo logramos que la tecnología sea inclusiva y no sea exclusiva? Exactamente, entonces ese tema cultural, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque ya lo decías, tenemos muchos chicos, las nuevas generaciones están preocupados por cómo se ven en TikTok, cómo se ven en las redes sociales, y no voy a decir más redes sociales, pero tenemos un tema ahí de educación. ¿Cómo metemos a estas nuevas generaciones al tema de 5G, a esta transformación? Que la transformación no sea solamente tecnológica, que sea un tema de transformación cultural, tiene que ir a la par, si no vamos a tener un desfase cultural, social, y esta tecnología no va a llegar a generar realmente el beneficio económico que los países estamos buscando. Muchas gracias. Voy a ponerme aquí porque veo que estoy un poco en el medio de la... Okay. Elizabeth, mencionaste la transversalidad, la seguridad y la inclusividad, que son puntos muy importantes. Quisiera ahora preguntar al viceministro Sergio Valdés, ¿cuál es el punto de vista del gobierno de Colombia sobre estos puntos? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, como lo decía en otra mesa, somos los nuevos acá del barrio, llevamos 4 meses en el gobierno y básicamente estamos construyendo un ecosistema bajo 2 pilares. Primer pilar, confianza. Creemos que a pesar de que tenemos grandes problemas y grandes desafíos, el sector privado y el ecosistema que ha estado construyendo país en Colombia es muy importante. Entonces, a partir de la confianza vamos a generar mayor inversión. El segundo pilar importante es transparencia, y la transparencia la entendemos como diálogos público-privados y diálogos abiertos de cara a la población, para que podamos hacer las mejores políticas públicas que se unan al pilar 1, que es confianza. ¿Qué hemos hecho en los temas de 5G que preguntabas al inicio? Básicamente, el gobierno pasado inició unos pilotos de 5G e inició una hoja de ruta de 5G. Lo que estamos haciendo de aquí al 2023 es actualizar esa hoja de ruta y poder materializar una subasta donde, entre otras, haya una neutralidad tecnológica para que cualquier proveedor pueda participar en la subasta y los operadores que estén interesados en participar pues puedan escoger la mejor tecnología. Pero un pilar de este gobierno es que lo que hagamos en conectividad tiene que tener impacto y sostenibilidad. No solo es conectar, sino es conectar con un sentido. Entonces ahí es donde viene todo el tema de transformación digital, y tenemos una apuesta muy grande
para que no solo sea conectividad, sino sea una conectividad con sentido, con productividad, con entretenimiento y demás. Tú mencionabas el tema de los fondos que son escasos, pero acá veo caras muy conocidas de multilaterales, a Mauricio, a Eduardo, a Banco Mundial. Entonces, para países como nosotros en Colombia, que tenemos tantas necesidades, pues es apalancarnos con expertos como las bancas multilaterales para que mediante asistencia técnica y mediante cooperación y mediante créditos nos ayuden a potenciar no solo el tema de conectividad, sino el tema de transformación digital. Muchas gracias. Creo que es importante esto, el tema de trabajar todos juntos para obtener resultados más eficaces de manera más rápida y eficiente. Germán, ¿cuál es tu punto de vista sobre todo eso, ¿no? Los principales desafíos y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar? Gracias, Lorenzo. Yo quiero retomar un tema que Carlos mencionó, que yo voy a llamar inversión inteligente. ¿Qué significa eso? Antes que se me olvide, primero agradecer a CAF, a Eduardo, a Mauricio por esta invitación. Ahora sí, retomo entonces. Sabemos que la cadena de valor de Internet está conformada por muchas empresas, cada vez más especializadas en sus temas. La idea es que cada cual invierta inteligentemente lo que le corresponde. ¿Y eso qué implica? Uso eficiente de recursos escasos, como ya Carlos lo dijo, la plata no es finita. En el caso de SBA Comunicaciones, que es una empresa de torres de comunicaciones, lo que pretende es poner sus infraestructuras a disposición de todo aquel que quiera usarla, compartición de infraestructura. Eso requiere cierto ecosistema para que funcione. No tiene sentido una torre con un operador. Pues si fuera así, mejor que la ponga el operador. No tiene mucho sentido porque el costo es el mismo. Pero cuando logramos profundizar en que los operadores usen lo que existe antes de instalar nueva infraestructura, va a ser mucho más inteligente el uso de los recursos escasos. Eso implica que los países, esto puede sonar un poquito raro para algunos, pero en el caso de SBA pensamos que la menor cantidad de infraestructura para la mayor conectividad posible. ¿Qué implica eso? No llenar de torres los países ni de postes, poner los que se necesite para lograr 100% de cobertura. 5G necesita un gran despliegue, va a necesitar una gran cantidad de infraestructura y de inversión. Entonces, la idea es que la usemos inteligentemente. Pongamos las torres y los postes donde se requiere. Pongamos las small cell en las fachadas, uso de edificios públicos, uso de bienes públicos, semáforos, todas estas cosas, pero nos está olvidando un poco a veces que aquí también necesitamos un equilibrio con los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos, hay que decirlo, las torres son feas, las torres son feitas, eso no es que sea muy lindo una torre de 40 metros. Entonces pongamos la menor cantidad posible y usemos lo que existe. Básicamente es equilibrio entre inversión inteligente y objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Germán. En ese senso es muy importante hablar del uso eficiente de los recursos, en hacer una estrategia para poder considerar todos esos temas y cómo utilizar los recursos que son limitados hoy en este periodo de crisis para la transición digital y el desarrollo del 5G. Ahora tenemos a Álvaro que trabaja por CEPAL, entonces una organización internacional que tiene una visión sobre toda la América Latina. Entonces trabajamos juntos con ellos como el Centro de Desarrollo en las perspectivas económicas sobre América Latina. ¿Cuáles son los puntos de vista principales sobre este tema de la transformación digital, el 5G de la CEPAL? Primero, muchas gracias a los organizadores, a Mauricio por la invitación. Primero, efectivamente, estamos en un momento complejo en América Latina, los recursos son escasos, las necesidades son muchas. La transformación digital puede ser
una gran oportunidad para abordar algunos de los problemas centrales que tienen las economías latinoamericanas y particularmente su sector productivo. Aquí este panel está hablando cómo la tecnología 5G puede contribuir a transformar el sector productivo de América Latina. El sector productivo latinoamericano tiene un problema endémico muy complejo, su baja productividad. Carlos lo mencionaba muy bien en su presentación. En una región donde más del 50% del empleo es no está formalizado, es informal, donde existe una tremenda heterogeneidad entre los actores productivos. Es complejo abordar los desafíos que tenemos por delante. En ese sentido, una palabra que dijo Sergio que me hace... que me resonó muy favorablemente, conectividad con sentido. Tenemos que efectivamente hacer un esfuerzo por avanzar hacia una conectividad que permita acelerar la transformación digital, llegar a los distintos segmentos de la estructura productiva latinoamericana, pero esto no es solo tecnología. El 5G todavía sigue siendo una tecnología de nicho, son soluciones que no resuelven los problemas de los distintos actores. Tenemos que buscar estrategias que permitan llegar con soluciones adecuadas a las dificultades o los problemas de cada uno de los distintos actores del sector productivo latinoamericano. En ese sentido, un elemento que es clave y fundamental son las capacidades digitales que tenemos que empezar. América Latina o el sector productivo latinoamericano tiene capacidades digitales aún insuficientes para hacer un uso adecuado de estas tecnologías. Hay que invertir mucho en capacitación, entrenamiento de las personas. El uso, también Carlos lo mencionó, la tecnología requiere de capacidades internas en las distintas empresas. Entonces, una conectividad con sentido, una estrategia que logre identificar los problemas y darle soluciones adecuadas a los distintos tipos de actores que componen este tan heterogéneo mundo empresarial latinoamericano. 5G es una solución, pero existen otras. Muchas gracias. En muchas intervenciones escuchamos el tema de la inclusividad y la próxima pregunta es especialmente sobre ¿cuáles políticas públicas pueden fomentar la adopción de nuevas tecnologías como el 5G para una transformación digital más inclusiva? Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos para una transformación digital más inclusiva? Mirna. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente creo que algo fundamental para poder dar este salto hacia la transformación, perdón, estoy un poco ronca, me atacó la gripa hace unos días, es que necesitamos tener mucha convergencia e ir de la mano proveedores de servicio, proveedores de tecnología, desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de handsets y por supuesto todas esas políticas públicas que van a ser catalizadores para que esto se pueda dar. Algunas que podría mencionar por la experiencia también de lo que hemos vivido en AT&T es que el tema del despliegue de infraestructura es complejo. Durante años la experiencia nos ha dicho que hemos sufrido mucho en temas de permisología en la calle para poder fibrar todos los sitios que queremos encender. Y con 5G vamos a necesitar 5 veces más fibra para cumplir con las capacidades y las velocidades que requiere 5G. Entonces me parece que ese es un punto fundamental. Por otro lado, necesitamos mucho más espectro en todas las bandas bajas, bandas medias, bandas altas, que nos permita llevar esta tecnología no solamente a zonas urbanas, sino también a rurales.
Por otro lado, también ya lo hemos mencionado muchísimas veces y en muchísimos foros, el costo del 5G, no solamente en términos de espectro, sino en términos de la tecnología per se, los servicios profesionales para poder implementar esta tecnología nos está costando mucho trabajo también. Y también este tema de desarrollar y encontrar esos casos de negocio que no sean rentables, porque puede ser un caso de negocio súper novedoso, pero tal vez es tanta la inversión que no hay retorno de inversión para las empresas que implementamos esa tecnología. Entonces, por otro lado, también mencionaba el tema educativo. Necesitamos un sistema de educación que prepare profesionales que estén a la altura de todas estas tecnologías. Me parece que esos son los principales puntos que ponen en la mesa también. No, especialmente la idea de trabajar juntos todos los stakeholders. No sé cómo se dice stakeholders en español, en italiano decimos stakeholders. Todos los stakeholders, los operadores, los expertos, las autoridades públicas tienen que trabajar juntos, especialmente en el momento cuando tenemos negocios no rentables. Entonces, encontrar soluciones para estas situaciones. Elizabeth, desde tu punto de vista, como Ericsson, la transformación digital más inclusiva significa cosa en términos de políticas públicas. Sí, en términos de políticas públicas nosotros vemos que hace falta una política fiscal digital. Y esto incluye prácticamente todos los costos artificiales que tiene las telecomunicaciones, los costos que tienen los operadores. Hay cargas regulatorias, cargas fiscales que los operadores necesitan realmente que se revisen y obviamente esto pues nos puede dar mayor inversión. Esto es una puerta para la inversión, es una puerta para que los operadores puedan tener estos incentivos fiscales para poder desplegar infraestructura. Entre otras de las políticas que yo veo, aquí me resonó también lo que decía Sergio, la parte de transparencia. Es bien importante tener políticas públicas que sean transparentes, que tengan certeza jurídica y que esta certeza jurídica sea transeccional, transperiodo, que no sean agendas digitales hechas solo para un periodo gubernamental, que sean agendas digitales sólidas, que tengan un compromiso jurídico, un compromiso tecnológico de inversión a largo plazo. Eso es lo que se requiere, políticas públicas que piensen en cómo generar inversión, cómo generar innovación en la población y obviamente que sean a largo plazo con un compromiso importante. Me voy a dar la oportunidad de darles un comercial. Hoy publicamos en Ericsson nuestro Ericsson Mobility Report. Y en este Ericsson Mobility Report, que lo pueden encontrar en nuestra página de internet, hay una proyección que para América Latina se proyecta para el año 2028 un crecimiento de las redes 5G del 50%. Pero la verdad es que si lo ven en un tema prospectivo y de tema política regulatoria prospectiva, pues se ve como muy ambicioso si seguimos con estas políticas públicas que no incentivan la inversión. Entonces es por ello que si se dan cuenta, este crecimiento puede ser posible si contamos con todos los elementos jurídicos, regulatorios. Se habla mucho de una regulación de 5G, de quinta generación, yo ya todo quiero que sea 5G, de quinta generación. Pero realmente los operadores, realmente todas estas políticas y regulaciones están siendo implementadas. Se dice mucho que ya tenemos reguladores en América Latina de quinta generación, pero a mí me gustaría, como lo digo, que las acciones sean verídicas, ¿no? ¿Cómo comprobamos que estas acciones realmente de quinta generación están llegando a los usuarios? Entonces, en conclusión, se requieren políticas públicas comprometidas con la inversión, con los costos, con la parte de innovación, la transparencia, súper importante, la ciberseguridad. Actualmente en América Latina también carecemos de temas de ciberseguridad, de organizaciones, digamos instituciones que promuevan estas prácticas. Entonces, tienen que ser políticas públicas holísticas
es una palabra que me gusta, a muchos no, pero tiene que ser holístico, tiene que tener una visión holística, transversal, que incentive a las otras industrias para querer invertir en términos de tecnología. Entonces, yo creo que ese es el principal objetivo, contar con políticas públicas holísticas, transversales, que incentiven la innovación, que incentiven la inversión y que incentiven obviamente el crecimiento tecnológico y la economía de los países. Muchas gracias, Elizabeth. Tenemos mucha tarea porque eso es el tercer reporte de hoy. Tenemos Deloitte, nuestro reporte, la perspectiva económica y el Mobility Report de Ericsson. Vamos a ver si tenemos muchos más reportes a leer en el avión cuando volvemos a casa. Pero el tema de la política fiscal es muy interesante, es la primera vez que mencionamos este tema en el panel y quisiera preguntar al viceministro Sergio, ¿cosa piensas de la política fiscal? Pero más en general, ¿cosa está pensando hacer el gobierno de Colombia sobre ese tema? La pregunta que tú mencionabas al inicio era cómo generar mayor inclusividad, y desde nuestra perspectiva se genera mayor inclusividad primero con voluntad política, o sea, desde el Estado queriendo generar políticas públicas que generen inclusividad digital, inclusividad en diferentes temas. Pero ¿cómo construimos esa voluntad política? Con confianza, con un diálogo transparente público-privado, donde los hacedores de política pública escuchemos cuáles son las cosas que el privado o cualquier inversor público o privado necesita para generar mayor inversión. Una vez generada esa confianza, se hacen los ajustes a la política pública que haya que hacer, pero eso sí tiene que tener un compromiso de retorno. Es decir, que esos mayores beneficios que tiene el agente inversor se materialicen en un mejor servicio, en mayor cobertura, en invertir en lo último en tecnología, porque si no, esa confianza se va a romper de cara al ciudadano. Entonces es muy importante generar esos lazos de confianza y que cuando se genera una política pública pro inversión que, no sé, voy a hablar cualquier cosa, se reduzca la tasa regulatoria, se reduzca el valor del espectro, se disminuya la carga regulatoria en temas de calidad o atención al usuario, eso se vea reflejado en mayor cobertura, más servicios, mejores precios y más calidad, porque si no se va a perder la confianza y cuando se rompe la confianza, pues digamos, de cara al ciudadano, que son los que políticamente, digamos, sostienen a los gobiernos y generan insumo para los hacedores de política pública, es difícil recuperarla. Entonces yo creo que esos serían los elementos, por lo menos que vemos desde nuestra perspectiva, para generar mayor inclusividad en diferentes sectores. Muchas gracias, Sergio. Muy importante el tema de la confianza, de conectar la transformación digital con los beneficios para la gente, especialmente en un contexto difícil como el de hoy, hace 2 años de pandemia, la inflación, y todos los problemas que la gente siente en su vida cotidiana. Si las autoridades públicas tienen que invertir en la transformación digital, es importante que la gente sabe por qué y que es una cosa que va a ser buena para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ok, entonces podemos continuar. Germán, en tus empresas, es una empresa que trabaja mucho sobre las infraestructuras, hard también, y en ese sentido, ¿cuáles son las políticas públicas que pueden fomentar una adopción de tecnología y de una transición digital más inclusiva? Quiero darle un datico. Me gusta mucho usar datos, temas de la relación que existe entre ingreso per cápita y conectividad. Cuando uno mira cuánto paga una persona en Latinoamérica comparado con una persona en Europa o otros países, se da cuenta por qué no hay tanta inversión y por qué es tan difícil el retorno. El promedio de gasto en banda ancha en la OCDE es del 0.6% del PIB per cápita, en Corea del 0.4%, en Nicaragua es del 6.6%. En Costa Rica Costa Rica está bien, como 0.7%, en El Salvador 4.9%. Cuando uno tiene que gastar el 5% de su ingreso en banda ancha, pues la gente prefiere comer.
prefiere pagar vivienda. Entonces también tenemos un tema estructural que implica políticas públicas para lograr, digamos, cerrar un poquito esa brecha. Cuando yo soy un operador de comunicaciones, cuando soy un torrero y necesito invertir, lo que primero miro es cómo recupero la inversión. Ese es el papel de una empresa privada. Entonces, cuando no es suficiente la rentabilidad, pues la empresa no va, así de simple. Y cuando yo me gasto en telecomunicaciones el 5% de mi ingreso, creo que el Estado debe entrar y decir cómo hacemos para que ese gasto sea menor. Subsidios, tal vez. Yo tengo mi pasado regulatorio, entonces los subsidios para mí son peligrosos, digamos. Pero sí hay formas de fomentar inversión, sobre todo en zonas poco densas, poco concentradas, donde el operador no llega. Un ejemplo, redes comunitarias. Ya Sergio lo dijo en la mesa redonda, los ISPs pequeños. Hay formas y apalancarse, insisto en ello, en lo que existe, antes de invertir en nueva infraestructura. Muy interesante porque mencionaste en realidad el coste de la inactividad. Si no hacemos nada, eso la gente va a pagar eso, la gente, las industrias y todos. Y finalmente, Álvaro, ¿qué son las recomendaciones de la CEPAL para fomentar, impulsar una transformación digital más inclusiva? Bueno, creo que lo principal, la transformación digital nos está afectando a todos. En todos los ámbitos de nuestra vida está modificando los modelos de consumo, de producción, las estrategias de las empresas, la forma en la cual interactuamos. Es una transformación que está afectando de manera holística, como decía Elizabeth, nuestra forma de vivir. Y por eso las políticas públicas que nos ayuden a utilizar y aprovechar la transformación digital para el beneficio de los ciudadanos, tiene que tener esta perspectiva. Tiene que tener una perspectiva de largo plazo, tiene que dar orientaciones que vayan más allá del ciclo político, que a su vez tienen que ser flexibles, porque las tecnologías, lo hemos visto en el pasado, tienen elementos disruptivos que afectan de manera muy significativa muchas actividades, y la regulación tiene que ser capaz de enfrentar ese tipo de dificultades. Y tiene que tener este carácter, dar cuenta de este carácter transversal que tienen las políticas públicas, la transformación digital. Elementos habilitadores esenciales, la infraestructura de conectividad. Aquí hay que hacer esfuerzos por modernizar la regulación de infraestructura. Es clave que efectivamente, como se ha dicho aquí, la posibilidad, o sea, la inversión sea más fácil, que pueda acompañar el desarrollo tecnológico, que las políticas de espectro tengan esta visión de desarrollo que esperamos que acompañen las decisiones de política. Por otro lado, los temas vinculados a las capacidades, como decía anteriormente. Necesitamos gente preparada que pueda utilizar y aprovechar la transformación digital. Fortalecer, dinamizar el ecosistema digital que le dé soporte a la transformación. Creo que ahí estarían los ejes de la intervención o los aspectos que deberían ser contemplados a la hora de diseñar las políticas públicas vinculadas a la transformación digital.
El tema de la modernización de la regulación de la infraestructura me parece un tema muy adecuado para preguntar la última pregunta de este panel, que es sobre el contexto actual difícil. ¿Cuáles son las principales barreras para las empresas en relación a la aceleración de la transformación digital en este momento, en el contexto actual? Yo creo que retos tenemos muchos, ya hemos mencionado bastantes en términos de precio, de costos de la tecnología y de políticas públicas, en fin, pero yo creo que hay algo muy importante, porque no todo es tecnología y dinero. Creo que cambiar el mindset organizacional es importantísimo y no es un reto fácil. No es lo mismo cambiar a un mindset digital en una startup que a una compañía que es transnacional, con miles de empleados. Entonces, ese tiempo de cambio, de esa transición de entender que las cosas las tenemos que hacer diferentes, que tenemos que ser más ágiles, que tenemos que ser menos burocráticos en los procesos y en nuestra forma de trabajar, no es un tema fácil, aunado a todo lo que hay que entender en términos de tecnología. Entonces, creo que esto debe de permear y de cascadearse desde la alta dirección con toda la compañía, y tiene que ser un plan de cambio de mindset hacia la transformación digital, que sea de verdad con un plan bien definido, con pasos bien definidos, y que se vean los avances que se tienen y que se persigan los avances, ¿no? Por otro lado, creo que otro de los retos es cómo compaginamos el tema digital con el físico. Hoy todavía está mi abuelita que quiere seguir teniendo su recibo de banco en su casa, ¿no? Y que quiere ir al banco a pagar sus deudas. Y está el millennial que no quiere hablar con nadie y que con un mensaje con opción A y B, con eso le es suficiente. Entonces, creo que el tema para la atención al cliente está el concepto de la omnicanalidad, donde podemos habilitar muchísimos canales dependiendo el tipo de cliente que tenemos. Entonces, creo que compaginar eso también va a ser complicado para las empresas, pero bueno, estamos en ese camino. Otro tema también sería el time to market. Implementar todas estas tecnologías nos está costando tiempo. Son tecnologías nuevas que merecen su tiempo. Hoy, al implementar cualquier plataforma en la red, nos tardamos entre 6 meses y 1 año. Y ahora ya no nos podemos permitir eso. Necesitamos ser muchísimo más ágiles, porque a la vuelta de 1 año resulta que ya está la nueva versión de no sé qué plataforma, entonces ya nos quedamos rezagados. Entonces necesitamos cambiar todo eso. Y bueno, y un ejemplo de lo que hacemos en AT&T es que hoy tenemos el laboratorio 5G también ya desarrollando nuevos casos de uso con el apoyo de muchos actores, entre los proveedores, todos estos actores que les decía, de desarrolladores de aplicaciones, y estamos abriendo este espacio para grupos de interés en donde podamos trabajar en conjunto para crear estos nuevos casos de uso. Y también recientemente lanzamos nuestra primera red privada 5G en el puerto de Yucatán, donde ya está el puerto operando de una manera distinta con esta tecnología, donde pueden gestionar su infraestructura, su capacidad, gestionar sus temas de seguridad. Entonces, pues estamos en ese camino también de innovación del 5G y creo que cada actor tiene que hacer lo que le toca para poder unir fuerzas y podamos seguir adelante con esto. Sí, el cambio de organización es muy importante, no solamente en las empresas, en las familias también. Los abuelos son un excelente benchmark para medir el progreso en la accesibilidad de las tecnologías. Elizabeth, ¿cuáles son las barreras principales para Ericsson en este momento? Pues en general yo creo que pues coincido, las barreras son múltiples, pero debemos pensar que la transformación digital no va a ser orgánica, o sea, no va a ser por sí sola. Necesitamos brindar los incentivos correctos a las empresas para que puedan realmente tener innovación y tener este cambio cultural, ¿no? Lograr llegar a este cambio cultural, porque este cambio cultural va a ser
cuando la empresa ya esté obviamente inmersa en el ecosistema digital y sea parte de esta transformación digital. Para ese paso previo necesitamos darle a las empresas incentivos, obviamente fiscales, que es una barrera muy importante, el costo del espectro, dar más espectro para servicios móviles, pero no dar el espectro por darlo, porque sabemos que el espectro es un recurso muy escaso. Entonces debemos obviamente priorizar cuáles son las bandas que se requieren para este crecimiento y esta transformación digital. El cambio no va a ser inmediato, tampoco les voy a decir que las barreras pues son las clásicas, no vamos a inventar el hilo negro, ya sabemos todos cuáles son las barreras que tiene el sector. Por ejemplo, el tema del despliegue de infraestructura, hay un tema normativo, hay un tema obviamente también pues parte de la cultura. Por ejemplo, en México tenemos temas de delincuencia organizada y tenemos muchos otros temas que zanjar. Entonces, me parece que es importante visualizar cómo queremos que el ecosistema digital sea a un futuro. Déjenme comentarles otro comercial de Ericsson. Tenemos un estudio que se llama 5G for Business, en donde nos proyecta 10 empresas que son 10 sectores que se van a ver netamente influenciados por el tema de transformación digital, y ese es el sector de agricultura, el energético, el de educación, salud, el de medios de comunicación. Es un sector que se va a ver netamente influenciado positivamente. Este estudio también lo pueden checar en la página de Ericsson. Entonces, pues me parece que si queremos lograr que zanjar estas barreras que tienen obviamente los operadores, la industria, diversas industrias, por ejemplo la minería, se proyecta que para el 2025 la minería va a incrementar y transformarse hacia la parte digital. Saben que la industria minera realmente necesita esa transformación digital. Tienen muchos decesos, es la industria en donde hay más decesos y a veces difícilmente es complejo rescatar a las personas que están dentro de estos procesos mineros. Entonces, por eso el sector minero está buscando transformarse digitalmente y me parece que, para concluir mi punto, que las barreras y la transformación digital necesitan el apoyo de las políticas públicas, necesitan los apoyos obviamente fiscales. Esta política fiscal digital debe ser transversal, que abarque a todas las industrias. Cómo damos incentivos a las industrias para que se digitalicen, para que entren en este ecosistema, y también obviamente estas políticas públicas que se requieren para zanjar todas estas brechas, todas estas necesidades que tiene la industria, pues deben de ir enfocadas hacia la innovación y hacia la inversión, y tener obviamente y lo vuelvo a repetir, certeza jurídica, que estas normas, que estas agendas digitales que se realicen puedan ser pues a largo plazo y con un compromiso con el sector de tecnología y de telecomunicaciones. Muchas gracias, Elizabeth. Temas como el cambio cultural, el tema normativo, los incentivos, son todos temas que tratamos en el panel, en muchos comentarios. Sergio, dal punto di vista del gobierno de Colombia, ¿cuáles son las acciones que están haciendo para ayudar las empresas a trabajar en este contexto actual difícil? Bueno, yo quiero tomar algo que decía Mirna y que decía Elizabeth. Yo creo que lo principal que estamos haciendo desde el gobierno, independientemente de políticas públicas particulares, es generar un cambio cultural / entendimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno está de este lado haciendo la política pública, uno a veces no entiende muy bien la lógica del inversor. Y también cuando uno está desde el lado del inversor, digamos, he tenido la oportunidad también de estar de ese lado, uno no entiende muy bien cómo funciona la cosa pública. Entonces creo que creando lo que les decía previamente, diálogos transparentes,
podemos entender las lógicas de ambos lados y poder construir, digamos, cosas que nos ayuden a mejorar. Por eso es importante, y resalto solo algunos aliados y amigos, lo que hacen empresas como Huawei, como Ericsson, como Telefónica, entre otros, de evangelizar al sector público para entender hacia dónde debe ir la política pública, hacia dónde va el desarrollo tecnológico que en últimas beneficia a los consumidores. Y entendiendo de este lado esa dinámica, es más fácil poder formular políticas públicas que sean acordes a las mejores prácticas de mercado. Pero eso también tiene algo del otro lado, y es también entender que cuando nos tomamos una decisión política en uno o en otro sentido, en una decisión, pues que también, como lo mencionaba en la pregunta anterior, esperamos resultados. Entonces yo creo que si generamos ese cambio cultural, entendimiento de cómo funcionan las dinámicas en uno y en otro lado, creo que podemos construir políticas públicas no solo sectoriales, sino que trascienden del sector, pues para generar inversión y generar entendimiento en momentos difíciles como los que pueden venir en 2023. Grazie Sergio, sicuramente un dialogo trasparente entre el sector público y privado para ver cómo encontrar soluciones juntos es un aspecto muy importante, particularmente en un momento en el cual los recursos públicos son limitados. Entonces el sector privado puede ayudar con la innovación, con la inversión, a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas que podrían costar menos o más. Germán, ¿costan más o menos? Yo quiero darles un ejemplo de lo que es un cambio de paradigma y un cambio cultural. Me lo enseñó mi hijo cuando tenía 8 años, no tiene 11 años. Me dijo un día, papá, quiero ver Paw Patrol en televisión. Yo le dije, no lo están presentando. Digo, ¿no lo están presentando dónde? En televisión. ¿Cómo así? Sí, es que la televisión llega por un canal unidireccional. Me dijo, tú estás loco, yo veo lo que quiero cuando quiero, punto. Nunca logré explicarle que era unidireccionalidad, nunca. Ya entendí que ese chip no está con ellos, punto. Ese es el cambio de mindset. Bueno, es un ejemplo, creo, que dice todo. Álvaro. Soy el último, voy a ser muy breve, no quiero quitarle tiempo, veo que ya se están parando los impacientes porque comenzó el partido. Lo que quiero transmitirle, efectivamente es necesario hacer instancias de diálogo entre las distintas partes interesadas para construir una narrativa colectiva consensuada que permita gestionar esta transición digital de forma beneficiosa para la mayor parte de la población. Esto es clave. Como ejemplo, nosotros en Chile, la CEPAL está ayudando a una iniciativa que parte del Poder Legislativo del Congreso de Chile para ellos identificaron la necesidad de tener una narrativa que les permitiera gestionar el trabajo legislativo donde aparecía recurrentemente los temas digitales, pero en ámbitos total y completamente distintos. Entonces no sabían cómo priorizar, cómo canalizar las distintas instancias de ley. A través de un proceso participativo de trabajo hemos logrado construir esta narrativa colectiva que es muy funcional para ese tipo de acciones. Ese tipo de cosas creo que son muy importantes en este momento, dado el contexto en el que estamos, la urgencia y la necesidad de tomar acciones muy pronto y que tienen que ser muy audaces en muchos casos. Gracias. Ok, sé que el partido ha empezado, pero no sé si tenemos unas o dos preguntas de los participantes a los panelistas.
¿no? Y además es la hora del almuerzo, entonces el periodo peor. Bueno, de todas formas, es evidente que el rápido avance de las tecnologías digitales están facilitando el progreso en numerosas áreas, pero también generan nuevos retos. Tocamos temas como la regulación, como el cambio cultural, los incentivos y también una política fiscal diferente, digital, y la confianza. Entonces, son todos temas que pienso que vamos a continuar discutiendo aquí, hoy, en los próximos meses y años, probablemente. Y abordarlos requiere que todos unamos fuerzas para avanzar juntos, para establecer una economía digital incluyente y sostenible, que creo, sobre todo, que no deje a nadie atrás. Eso es lo más importante. Muchas gracias, señor viceministro Sergio Valdés, a Mirna, Elizabeth, a Germana, Álvaro y a Carlos, y a todos los participantes por esta discusión tan interesante y a la próxima vez. Muchas gracias.